El día de hoy lo que vamos a estar viendo es un poco acerca de lo que sería fórmulas multidimensionales. Dentro de fórmulas multidimensionales se refiere, más que todo como introducción, a todo lo que serían los operadores que yo pueda tener o el lenguaje de expresión que yo pueda tener para realizar ciertos cálculos sobre los cubos. Digamos que eso es bastante importante, digamos. Hasta el momento, digamos, todas las demás, los laboratorios que se han hecho, las diferentes tareas que se han realizado, uno utiliza prácticamente las funciones que vienen por default dentro de lo que sería para el manejo de las agregaciones y la comparación de resultados. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces, dependemos prácticamente de esa evolución. Sin embargo, cuando estamos trabajando con fórmulas, usualmente tenemos que son fórmulas de jerarquía. Digamos, aquí tenemos en esta filmina, digamos, diferentes proyectos, digamos, y ventas. Digamos, en este caso estamos viendo las ganancias y prácticamente aquí son las ganancias proyectadas o los retornos proyectados. Vean que es un average, por default es un average cuando estamos haciendo las agregaciones. Ustedes recuerdan que cuando estábamos configurando el cubo, uno, dentro de las opciones, uno le puede decir en la agregación, haga una suma, haga un promedio, haga un conteo. ¿Recuerdan esas partes en el laboratorio? Digamos, cuando están haciendo, digamos, en el análisis services. Que esos son las opciones por default. Que son agregaciones por default, que serían, esto cubre la mayoría de los usos en un cubo convencional, digamos. Yo diría que las agregaciones normales cubren más que todo, casi siempre el 90% de los requerimientos que se pueden tener en análisis de un cubo. El 10% restante es cuando lo que no nos brindan las agregaciones normales, tenemos que empezar a hacerlas con cálculos. Digamos, es igual que cuando ustedes tienen en Excel, digamos, yo lo comparo con Excel. En Excel usualmente ustedes lo que utilizan son sumas, restas, multiplicaciones, agregaciones, ¿cierto? Pero en algunos casos se tienen que hacer operaciones avanzadas, ¿verdad? Y esas operaciones avanzadas van a requerir, digamos, hacer fórmulas más complejas dentro de Excel. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, digamos, donde nosotros tenemos aquí una hoja Excel, donde tenemos aquí los diferentes productos, que en este caso serían las ventas de equipo de esquiar por región. Podemos ver que tenemos diferentes columnas y lo que tenemos aquí son los totales. ¿Lo ven? En este caso, cada una de esas celdas me está totalizando o me está haciendo las distintas agregaciones. En este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una fórmula que está basada en celdas, ¿cierto? Pero también se tiene que considerar lo que sería el eje. Recuerdan cuando estamos trabajando en modelos multidimensionales que casi siempre estamos trabajando con tres ejes. Es el X, el Y el eje Z. El eje Z casi siempre es la parte de la dimensión extra que queremos estar analizando. O las n dimensiones extra que queremos estar analizando. Tenemos esas vistas. Entonces, si estamos hablando de una hoja de cálculo normal, sería muy fácil realizar esos cálculos, ¿verdad? Casi siempre sería una coordenada A por una coordenada B o la suma de n coordenadas o un rango de coordenadas. Cuando hablamos específicamente de las fórmulas multidimensionales, igual, digamos en las herramientas OLAP, si lo vemos desde el punto de vista sencillo, vamos a tener que si manejamos el mismo concepto de fórmulas dentro de lo que sería el dato de agregaciones, por ejemplo aquí vemos la suma de el equipo de esquí, en este caso de los anteojos, y podemos ver aquí la suma también, pero
por región. Si estamos hablando de un Excel, esto sería ver como las sumas tal y como lo podemos ver en un Excel. Y sería una suma de 2 dimensiones. Pero cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, con un cubo, vemos que tenemos más de una dimensión. En este caso, ¿qué es lo que podríamos tener? Tenemos aquí la dimensión, digamos, una dimensión variable, una dimensión de producto, y tenemos aquí el tiempo. Entonces, en esa intersección de dimensiones podemos establecer una fórmula. Vean que aquí la fórmula ya es la fórmula del costo, que sería una fórmula del costo que depende de 3 dimensiones: tiempo, producto y variable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo aquí? Que una fórmula, si en esa fórmula todo lo que serían los miembros de todas las dimensiones, por ejemplo, vean que aquí tenemos 10 miembros, 10 miembros, ¿verdad? Todos esos miembros vemos que sería como un producto cartesiano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una simple fórmula, que podría ser una intersección de dimensiones, aplica a todos los miembros de las demás dimensiones. Entonces, aquí vemos de que ya el cálculo en los sistemas de OLAP ya se vuelve un poquito más complicado a la hora de estar especificando las fórmulas, pero más adelante vamos a ver que existe todo un lenguaje para poder hacerlo. ¿Qué es lo que pasa dentro de lo que serían las operaciones? Las operaciones, igual yo podría tener columnas y filas. Recuerdan que cuando estoy haciendo cálculos, yo puedo hacer dentro de lo que serían los cubos rotaciones. Entonces podría empezar a hacer rotaciones entre cada una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas operaciones en las cuales no importa la rotación que yo haga o la forma en que yo haga la suma, siempre me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, aquí tenemos las tiendas, tenemos aquí las ventas de las tiendas de los diferentes tipos de productos, y si yo sumo las dos tiendas, en este caso, si sumo primero en la columna, me da 210. Si yo sumo más bien, en este caso, agrego de otra forma, que sería primero sumar cada tienda individualmente y después sumar las dos tiendas, me da igual 210. Si empezamos a hablar de diferencias, vean aquí otra de las complejidades que hay que considerar a la hora de OLAP, las agregaciones y cómo me afecta eso dentro del cubo de las agregaciones. Por ejemplo, si yo tengo aquí las ventas y quiero sacar diferencias, tengo el actual menos el planificado, sería 120 menos 90 es 30. Si yo tengo el costo 60 menos 30 es 30. Entonces, al final, la ganancia sería 0. Pero, ¿qué pasa si yo establezco la diferencia? En lugar de sumar primero las filas, sumo primero las columnas. Yo tengo que las ventas menos 120 menos 60, 120 menos 60 son 60, son 90, menos 30 son 60, e igual me da 0. Vean que igual, no importa, digamos, el orden en que yo realice la operación, siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Qué pasa? Ahora sí, las excepciones, que son los promedios. Ven aquí, no es lo mismo realizar un promedio, digamos, en este caso sería 120 entre 90 es 1.33, 60 entre 30 es 2. Primero estoy haciendo por filas, entonces cuando sumo esto me da el margen de 0.67. Pero ¿qué pasa si ahora lo que hago es primero establecer la fórmula, pero por columnas? Sería 120 entre 60, 2, 90 entre 30, 3. Entonces el actual entre plan me da 10. No sé si notan en este caso cómo, dependiendo del operador y dependiendo de la forma en que se realice la operación o el orden en que se realice la operación, me afecta el resultado final. Aquí tenemos otro ejemplo, digamos que podría sumar sumas con diferencias. Aquí obtengo los mismos resultados, pero en general lo que podemos decir es de que el orden en que se realiza las operaciones influye directamente.
Igual, ¿qué es lo que va a aparecer? Digamos, hay medidas que se derivan de otras que son sensitivas en cuanto al orden de ejecución y el orden en el cual son calculadas. Por ejemplo, ¿qué opciones tenemos nosotros aquí? Por ejemplo, lo que serían los promedios, incluyendo flujos, medidas de cualquier tipo o de cualquier unidad, los porcentajes de agregación, los indicadores normalizados, las variables combinadas que tengan una multiplicación, todos son sensibles al orden del cálculo y que se realice dentro de lo que sería el cubo. Después tenemos otra regla. Las variables que son multiplicativas necesitan ser combinadas antes de que ellas sean agregadas. Tenemos aquí otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos, primero se calcula por columnas antes de filas y después por filas antes de columnas. Vean que el resultado final me da distinto. Igual aquí, otro ejemplo, comparación de precio con impuestos, de lo planificado a lo real contra lo planificado. Vean que si calculamos primero las columnas antes de las filas, nos da 15, y si calculamos las filas antes de las columnas, nos da 1.5. Entonces tenemos ahí otro ejemplo de cómo nos afecta todo lo que sería el orden de las columnas. No sé si ustedes ven acá, para hacer el cálculo de los cubos, toda la parte de los cubos, existen lo que serían las fórmulas multidimensionales. Dentro de las fórmulas multidimensionales, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos unos operadores. Estos operadores son operadores genéricos que solo nos indican que se está haciendo alguna operación dentro de lo que serían las dimensiones. Por ejemplo, aquí tengo la tienda evaluada en el tiempo, evaluada en el producto para obtener el promedio de las ventas y el costo. También tenemos aquí algunas expresiones que se pueda decir, digamos que cuando yo tenga una distinta, por ejemplo, de las ventas, una hoja, hagamos uno de las jerarquías es igual a la suma de las ventas de la jerarquía que está, hagamos, a la izquierda, viéndolo como un cubo. E igual puedo ver la agregación de la suma hacia arriba. Dentro de esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Además de los operadores, yo puedo tener lo que se llama tipos de fórmulas. Los tipos de fórmulas son aquellas, por ejemplo, aquí es un lenguaje que me permite seleccionar. Dentro de este lenguaje, vean que aquí lo que estoy haciendo es seleccionando sales y product.toys. Estoy reseleccionando un miembro de producto, solo los juguetes. De aquí yo puedo hacer otra consulta, que yo puedo seleccionar sales, products.toys, pero de la dimensión tiempo en el año, solo el año 2000. Ven que aquí ya se empieza a hacer un tipo de consultas. Ustedes se pueden imaginar cuándo es que yo voy a necesitar utilizar consultas o fórmulas sobre un cubo multidimensional. Usualmente, los reportes de cubos multidimensionales son bastante sencillos. El usuario se conecta al cubo, compara visualmente las cosas y genera un reporte. O lo se conecta desde Excel o se conecta desde Reporting Services. Pero algunas veces van a obtener algunas cosas o reportes específicos donde le dice, vea, yo quiero que me compare las ventas del año 2000 de los productos de juguetes con las ventas en el mismo mes, pero del año pasado por un margen de crecimiento que tenía que haberse dado. ¿Lo ven? Sí, por ejemplo, yo tengo una tabla, digamos, tengo una tabla dinámica normal. Entonces me conecté al cubo. Voy a ver las ventas de los productos por año.
Lo que me va a mostrar Excel por default va a ser el orden, digamos, todos los miembros del año desplegamos, digamos, si estamos viendo la dimensión tiempo, el año 2001, 2002, 2003, 2004, por todos los productos, toys, etcétera. Pero, usualmente, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Usualmente, digamos, el usuario puede ser que requiera hacer una consulta un poquito más complicada. Yo digo, quiero configurar o quiero comparar las ventas del año 2000 con las ventas del año 99, pero viendo el crecimiento, digamos, cuánto ha subido. Ven que eso no me lo calcula directamente el cubo. Es una fórmula que se tiene que utilizar. Vamos, hay casos en los reportes, digamos, la idea es de que hay casos en los reportes donde la funcionalidad de despliegue por default de Excel no es suficiente, sino que se tiene que agregar, igual que cuando ustedes hacen una consulta en Transact SQL, que hacen sumas, agregaciones, multiplicaciones, ese mismo concepto puede existir o existe dentro de los cubos para poder hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de selección. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando un radio de las dimensiones de stock, estoy seleccionando el nombre y de stock estoy diciendo donde el market es mayor a 1.000.000.000 para un año. ¿Lo ven? Estoy haciendo una selección más grande. Tal vez aquí se puede ver otro ejemplo de fórmulas. Por ejemplo, donde le digo que el marketing budget, le estoy pidiendo todas las geografías. En este caso le estoy pidiendo para este año, que es time.year.this, y después le estoy pidiendo para todos los productos que tengan $1.000.000 en el presupuesto. Se podría hacer también en el marketing budget. Vean que estoy haciendo una asignación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Le estoy diciendo todas las geografías de este año y le digo que el product individual es igual. Vean que estoy haciendo esta asignación es igual a las ventas de este año menos 1 entre las ventas de todas las geografías de este año menos 1 para todos los productos por el budget de marketing, el presupuesto de mercadeo para todos los productos. No sé si ven esta fórmula. Que algunas veces dentro de los cubos puede ser que con base en los requerimientos del usuario, las agregaciones y dimensiones y miembros normales no son suficientes para responder a la necesidad del negocio. Entonces vamos a tener que empezar a hacer fórmulas al mismo estilo que hacíamos fórmulas en Excel. Nada más que estas nuevas fórmulas se hacen y se ejecutan directamente dentro del cubo. ¿Por qué? Porque, Pero no es MDX todavía, ¿verdad? digamos, aquí es una vista genérica de MDX. Si ustedes lo ven, aquí estoy haciendo manipulación y fórmulas sobre un lenguaje. Este es el lenguaje L, digamos que está especificado en el libro, ¿verdad? Entonces, este lenguaje L es un lenguaje para operar sobre dimensiones o cubos multidimensionales. Más adelante vamos a empezar ya a ver específicamente la sintaxis de MDX. Lo que estamos viendo aquí es viéndolo desde el punto de vista teórico. Aquí tenemos otro tipo de fórmula, por ejemplo, el margen. Yo le digo que el margen es igual geografía, tiempo y producto. El margen de geografía, tiempo y producto es igual a las ventas entre el costo de ventas. ¿Lo ven? Igual, yo puedo tener fórmulas que me ordenan las cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir seleccione, pero en forma descendente. Aquí tenemos otro de los ejemplos donde podemos hacer indicadores compuestos. Donde igual, vean que aquí ya tengo fórmulas un poquito más complicadas. Dentro de estas fórmulas, ven que estoy manejando
márgenes. Cuando estamos hablando de fórmulas dentro de lo que serían los cubos, además de tener soporte para poder realizar consultas sobre los cubos, ¿para qué creen que son importantes las fórmulas en un cubo? Viendo este indicador que está acá. Ustedes han oído hablar de los KPIs, ¿cierto? Que son los Key Performance Indicators. Usualmente los Key Performance Indicators se realizan o se calculan sobre algunos datos históricos que usualmente están en los data warehouse o están en un cubo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Es, digamos, que yo durante la configuración del cubo podría establecer una fórmula que me calcula un Key Performance Indicator. Entonces, ese KPI ya queda configurado dentro del mismo cubo. Entonces, cuando el usuario se conecta, ¿qué es lo que va a ver? Los KPIs ya calculados. Específicamente, si por ejemplo nosotros tomamos análisis services y calculamos un KPI con base en fórmulas, cuando el usuario el cubo se procesa, ese KPI queda ahí ya procesado. Y cuando el usuario se conecta desde Excel, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ver específicamente los KPIs y empieza a trabajar. Y como los KPIs, ¿con base en qué se crean los KPIs? Con base en una fórmula que es del negocio, ¿cierto? Sí, puede ser una fórmula que nosotros indiquemos. Me dice, ok, yo quiero calcular este indicador y este indicador es igual a las ventas de este mes menos el promedio de las ventas de el último semestre. Y eso lo multiplica por el cociente entre las ventas de este año promedio comparadas con las ventas de los 5 años. Entonces yo con eso yo tengo una tendencia. ¿Lo ven? Entonces, la forma de poder expresar ese tipo de fórmulas dentro de lo que serían los cubos sería con fórmulas que me ayudan a poder manipular los datos multidimensionales. Ustedes ven que cuando yo entro en ese caso, ya el cubo tradicional, digamos, de solo ver las agregaciones y mostrar las agregaciones tal y como están por default, ya no son suficientes. No sé si ustedes tienen casos de ese tipo. Los cubos que utilizan son cubos bastante planos, digamos, sencillos. Ajá. No les piden este tipo de cálculos un poquito más complicados para explotar la información. Que también, yo creo que, bueno, yo por lo menos Ah, ok, ya entiendo. Sí, porque cuando se den cuenta, digamos, ya los usuarios finales, ya la gente que está en administración se van a dar cuenta de que está la información ahí y cuando la consultan se van a empezar a imaginar ciertos cálculos que se pueden hacer sobre los datos que están ahí. Y directamente desde Excel lo podrían hacer copiando la información, pero lo ideal fuera de que el sistema les proveyera de todo eso, ¿cierto o no? Entonces, en ese caso que los usuarios empiezan a pedir que el sistema le calcule directamente eso, es cuando viene ya aquí el uso de fórmulas dentro de los cubos. Incluso vean que en este caso teóricamente se pueden hacer consultas entre diferentes cubos para obtener un resultado. En este caso es la cantidad de pescado consumido. Tenemos aquí otro tipo de fórmulas. Otro tipo de fórmulas son las fórmulas con peso. Las fórmulas con peso es donde podemos hacer sumas y promedios. Digamos, aquí es una fórmula, digamos, como tal. En este caso sería la cantidad de calorías por día. O las fórmulas basadas en un rango. Entonces yo le puedo decir, ¿cuáles son las ventas acumuladas al día? Es igual las ventas de time.day
es igual a la suma de las ventas de la dimensión tiempo desde este año, de este día, hasta desde el primer año que yo tenga registrado hasta la fecha que yo tenga. ¿Lo ven? Eso está, digamos así, expresado de esa fórmula, de esa forma, perdón. También tenemos otros tipos de fórmulas, donde ya sí teníamos fórmulas que son condicionales, por ejemplo, basadas en la posición, basadas en diferentes operadores. Recordemos que cuando estamos hablando de cubos, estamos hablando de posicionarnos en una dimensión, en todos los miembros, en un solo miembro, haciendo relación con otra dimensión, por ejemplo, con tiempo. Entonces yo quisiera sacar, digamos, la razón de crecimiento de mis ventas desde los últimos años. Entonces, ¿para qué? Para poder tomar una tendencia y mostrar esa tendencia dentro de una fórmula. Entonces, no sé si me van entendiendo la importancia de las fórmulas dentro de los cubos. Sí, sobre todo enfocando la KPI, sí. Sí, ese es, digamos, como el ejemplo más gráfico que se puede utilizar, utilizando los KPIs, pero sin embargo, dependiendo del negocio donde esté, más adelante vamos a ver, puede ser de que me pidan cierta información sobre el cubo más detallada o agregada de otra forma. Entonces, la única forma de poder obtener eso va a ser con una fórmula MDX, sin necesidad de que el usuario tenga que empezar a manipular los datos. Digamos, esa es la gracia. Porque yo le podría, es igual que cuando yo genero reportes, ¿cierto? Yo puedo construir el reporte y le doy el reporte con todos los datos calculados al usuario. O le podría dar el acceso a la base de datos y que ellos hagan los cálculos, ¿cierto o no? Igual con las fórmulas MDX. Yo le podría dar todo el acceso al cubo y que el usuario empiece después a manipular los datos dentro del cliente. O le podría dar ya esos datos preprocesados con base en una fórmula. Para eso, perdón, el cubo. Sí, digamos, esto sería, digamos, si ellos me piden un reporte en particular que incluye algunos datos en particular que el despliegue por default con Excel no me lo da, entonces puedo utilizar MDX para resolver esa pregunta. ¿Qué es esto? Lo que le estaba diciendo, digamos, ya sigue la introducción a lo que sería MDX. MDX es algo que está soportado por Microsoft, de hecho está publicado como un estándar. Si ustedes quieren, pueden descargar toda la especificación de MDX, está abierta e incluso hay proveedores de terceros, digamos, proveedores no Microsoft, que me soportan MDX dentro de como su lenguaje de consulta hacia los cubos. Vamos a ver un poquito más aquí de MDX. ¿Cómo podemos comparar MDX? MDX, primero vamos a ver una comparación con todo lo que sería SQL Server contra MDX. MDX, ¿qué es? Vean que su nombre viene, digamos, del acrónimo Multidimensional Expression. Dentro de los Multidimensional Expressions, MDX fue creado específicamente para poder realizar cálculos de expresiones multidimensionales. Lo que les mencionaba anteriormente, MDX no es específico hacia análisis services. Incluso hay una versión de un proveedor no Microsoft, digamos, por ejemplo Oracle, que tiene soporte para MDX. Yo puedo hacer consultas sobre las bases multidimensionales sobre algunas versiones de Oracle o incluso sobre versiones de otros productos que no sé si siquiera son Microsoft. No sé si se han oído hablar de Pentaho.
Pentaho es un open source de bases de datos multidimensionales donde su lenguaje de consulta también es MDX, igual que Analysis Services. Entonces ven, por eso es que ha sido adoptado por varios proveedores de bases de datos. Y es muy parecido, como le diría, si lo comparamos con Transact SQL. ¿Para qué utilizamos Transact SQL? Pero esto todavía en MDX no está difundido, no domina el mercado, ¿no? Todos los motores todavía no ha llegado a eso, o sea, Digamos, los motores, por ejemplo, digamos, el lenguaje de consulta de MDX, digamos, ha sido adoptado por Microsoft, por Oracle y por Pentaho. Digamos, como un lenguaje de consulta sobre las bases de datos multidimensionales. Igual, habrán productos de terceros, por ejemplo, de Teradata o de cualquier otro proveedor que podrán tener su propio lenguaje de consultas multidimensionales. No sé si se recuerdan Oracle Express, no creo que lo recuerden ustedes. Oracle Express era la versión de base de datos multidimensionales primera que introdujo Oracle. Y ellos tenían su propio lenguaje de consulta hacia las bases de datos multidimensionales. En el momento en que empezó Oracle Express a funcionar, Microsoft adquirió otra herramienta, no sé si lo recuerdan, que se llama Plato. No, Plato era un producto hecho por un partner que me establecía un motor multidimensional que tenía soporte, digamos, con un lenguaje de consulta parecido a MDX. Microsoft compró esa empresa e incluyó ese producto dentro de Microsoft como Analysis Services. De hecho, antes se llamaba distinto porque fue introducido en SQL Server, SQL Server 2000. Pero digamos, después se le cambió el nombre hacia Analysis Services, pero se mantuvo todo lo que sería el cálculo basado en MDX o las expresiones de consultas con base en MDX. Si vemos aquí un poco más de MDX, MDX cumple dos funciones principales. Primero, lo que serían los estatutos MDX. Por ejemplo, aquí es donde lo comparamos contra el Transact SQL. Por ejemplo, si ustedes tienen una gran base de datos y quieren obtener información sobre esa base de datos, o sea, hacer unas consultas, ¿qué utilizan? Transact SQL. ¿Cierto? Entonces, desde el punto de vista de Analysis Services, si ustedes tienen un cubo, está el cubo ahí, es una base de datos multidimensionales, y ustedes quieren hacer ciertas consultas sobre ese cubo. Entonces, el lenguaje que van a utilizar es MDX. Y el MDX es el que utiliza las aplicaciones cliente, y lo que devuelve es unas tuplas, un conjunto de tuplas de información que van a ser desplegadas por el cliente. Ese es el estatuto MDX como tal. Después puedo tener otra opción que serían las expresiones MDX. Las expresiones MDX se parecen mucho a las expresiones que yo podría tener en las hojas de cálculo. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza para crear miembros calculados. Y las expresiones MDX devuelven un solo valor. ¿A qué les parece eso? A lo que se utiliza para los KPIs. Entonces eso es bastante importante. Ven que MDX se utiliza bastante. Vamos a ver aquí un poquito de los conceptos básicos de MDX. Dentro de los conceptos básicos de MDX tenemos lo siguiente. Yo puedo utilizar MDX para realizar consultas hacia la base de datos. Yo tengo una celda en un cubo, es la intersección entre diferentes
miembros de la dimensión y una medida en particular, que sería una medida que está en la tabla de hechos. Y una tupla, lo que me identifica es una celda basada en la combinación de atributos. Y un conjunto es la suma o la unión de varias tuplas que tienen la misma dimensionalidad. Por ejemplo, vean que este estatuto que tenemos acá es un estatuto MDX. La ventaja de esto es que si lo analizamos se parece bastante a lo que sería un estatuto Transact SQL, con sus diferencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Dice, quiero seleccionar del cubo AdventureWorks y ese cubo AdventureWorks quiero seleccionar lo siguiente. Primero, de las medidas, quiero seleccionar el Reseller Sales Amount. Después, ¿para qué fecha? Son el Reseller Sales Amount que cumpla con las siguientes características de la dimensión tiempo, que es la fecha, la jerarquía de Calendar Year y donde sea a Calendar Year del 2003. Y después yo quiero seleccionar las ventas de Reseller Sales Amounts de las medidas. ¿Para qué fecha? Para el tiempo, dimensión tiempo, jerarquía, Calendar Year, año 2004. Y quiero que eso se despliegue en columnas. No sé si ven ahí el uso del MDX. Digamos que repetimos ahí. Le digo, seleccióneme los celdas de medidas, pero para el Calendar Year 2005. Y eso lo que me va a devolver en Excel o en el cliente, me va a devolver esa información ordenada en columnas. Entonces ven de que es un lenguaje de consultas. Si lo comparamos SQL con MDX, el SQL tiene select, from y where. También tenemos en MDX select, from y where. Es un resultado de 2 dimensiones. MDX es un resultado multidimensional. Se seleccionan columnas en SQL. En MDX se seleccionan conjuntos de celdas. El resultado es una relación en SQL. En MDX el resultado es un cubo. Y cuando se selecciona de las relaciones o de las tablas en SQL estándar. Y cuando hablamos de MDX se selecciona de un cubo. Aquí este otro slide, vamos a aclarar un poquito más. Donde nosotros tenemos que en SQL tenemos operaciones de seleccionar, crear, borrar, insert, delete. ¿Cierto? En OLAP o en Analysis Services, el operador de seleccionar existe y es MDX. Pero para poder crear una dimensión, borrar una dimensión, crear una medida, borrar una medida, crear atributos, modificar las jerarquías, se utiliza otro modelo que es el Decision Support Objects, que es el que aparece acá, que es el DSO Object Model, que es el que podemos utilizar para estar haciendo. Vamos a ver aquí alguna sintaxis básica. Aquí tenemos la sintaxis básica de un estatuto MDX. Arriba está la sintaxis como tal, digamos que sería la sintaxis en BNF, digamos que son todo el formato que soporta el select de MDX, y abajo tenemos un ejemplo. Entonces, sí, vamos a leer este ejemplo. Este ejemplo lo que me está diciendo es, seleccione las medidas de los measures, seleccione el sales amount. También de las medidas seleccione el tax amount, y eso lo despliega en columnas. Después seleccione de la dimensión tiempo la jerarquía de año fiscal, el año fiscal 2002, y seleccione el año fiscal 2003 en filas. Eso lo que me va a dar resultado es una cuadrícula, digamos en este caso solo tenemos dos dimensiones, donde se me van a mostrar
En las filas 2002, 2003 y dos columnas donde está el Sales Amount y el Tax Amount. Y le digo específicamente de Adventure Works. Pero vean, uno le puede especificar un where. Entonces yo le digo, ¿dónde? Esas celdas o lo que voy a desplegar cumplan donde la intersección con la dimensión de Sales Territory sea Southwest. Si yo no le pongo este where, me va a desplegar toda la información. Entonces, para tirar esto tendría que hay una consolilla, ¿no? Sí, hay una consola. Igual, ¿Perdón? solo que hacen el análisis. Exactamente. Sí, es igual que en el Management Studio. Tenemos, tenemos eso. Vamos aquí. Déjenme un momento para empezar a prepararles, compartirles un demo para poder ilustrar mejor esto.
Aló. Sí, Ahora sí. Sí, 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 sí. Es que estaba haciendo el deployment. Tuve que hacer primero todo el deployment del cubo. Voy a cerrar esto. Vamos solo para que vean cómo nos conectamos. No sé si están viendo acá que estoy conectado desde el Management Studio. Solo que dentro del Management Studio yo ejecuto el, el estatuto MDX. Aquí en el estatuto MDX lo que le estoy diciendo es que seleccione el Sales Amounts en un eje, en el eje 0. Después le digo que seleccione los miembros donde, en este caso, vean que está diciendo que sea non-empty, que obtenga la categoría de producto, o sea, que no esté vacía, que esté la categoría de producto y que me lo muestre en uno del cubo de AdventureWorks. Y veo aquí la sumarización, digamos, de ese resultado. Vean que es como estar ejecutando Transact SQL. ¿Sí? La única diferencia es esa, digamos, que la sintaxis, cuando yo le digo aquí conectar, en lugar de conectarme a una base de datos de SQL Server, me conecto a una base de datos, pero de Analysis Services. Una vez que estoy en esta base de datos de Analysis Services, empiezo a ejecutar aquí mi Transact SQL. Y aquí ya, ¿de qué dependerá, digamos, los resultados? Dependerá del estatuto MDX. Por ejemplo, ahí ya vieron ejecutándolo. Voy a cerrar acá solo para que vean. Por ejemplo, cuando me voy a conectar, yo le digo que me quiero conectar a Analysis Services. Y una vez que me conecto a Analysis Services, yo aquí voy a ver las diferentes bases de datos de Analysis Services. Dentro de esas, por ejemplo, podría tener esta base de datos. Selecciono un cubo y le digo nueva consulta. Acá me aparecen todos los objetos que están en ese cubo para poder ir explorándolos, ¿verdad? Aquí tengo aquí los miembros y acá, como vimos anteriormente, ejecuto o digito este MDX que me ejecute dentro de Analysis Service, directamente dentro del cubo. Se procesa y el resultado es desplegado
es desplegado abajo. Aquí tenemos este Transact SQL. Igual, cuando un cliente se conecta hacia Analysis Services, ese cliente lo que está utilizando es MDX para poder procesar la información. Voy a conectarme acá en una herramienta de Microsoft. Aquí lo que yo quiero levantar, y vamos a ver aquí dentro un poco, es el SQL Server Profiler. El SQL Server Profiler tiene varias características. Dentro de esas características está poder hacer un profiling de Analysis Services. Le digo conectar, le voy a hacer un trace normal y lo voy a poner aquí a ejecutar. Hasta ahí no ha pasado nada. Devolvámonos aquí a nuestro cubo. Vieron que aquí se ejecutó algo, obtuve el resultado. No sé si logran ver esta parte, que se ejecutó el query. El Transact SQL, digamos, el Management Studio lo único que hizo fue enviar esta consulta hacia el MDX. En este caso, en MDX hacia el cubo de Analysis Services. Vamos a conectarnos desde Excel. Esperar que levante Excel. Que se me hizo Excel. Aquí está Excel. Data. Vamos a decir que queremos obtener datos desde Analysis Services. Vamos a escoger aquí el cubo, la base de datos, en este caso AdventureWorks, igual. Y le decimos Finish. Aquí tenemos un Excel, ¿cierto? Que en este caso está vacío. Entonces yo le empiezo a decir que quiero mostrar. ¿Lo ven? Ahí me van apareciendo los datos, ¿cierto? Si me voy aquí al Query Profiler, ya vieron qué es lo que está saliendo acá. No sé si lo logran ver. No, esto es MDX. Se parece al Transact, siempre con sus excepciones. Por ejemplo, aquí escojo, digamos, otra opción, digamos, otra medida, y incluso vamos aquí a seleccionar, digamos aquí, Customer Geography. ¿Vieron este Transact, esta consulta? Esta consulta, vean que me trae Australia y estas medidas, ¿cierto? Entonces, ¿perdón? Eso era una jerarquía ahí, lo que no. Exactamente. Voy a tomar aquí este estatuto que se ejecutó. Vamos a ver si me deja hacer el copy paste y me lo voy a traer aquí hacia, digamos, al Management Studio. Si estoy conectado a AdventureWorks, ¿sí? Oh, no me trajo el copy. Voy a devolverme otra vez. Parece que no lo seleccioné. No lo seleccioné bien. Vamos a ver. Cuesta seleccionarlo. Voy a maximizar esto. Aquí. Me voy a traer aquí al Management Studio. Y solo le voy aquí a dar un Execute. Y no sé si ven el resultado. ¿Lo ven? Sí, claro. ¿A qué se parece? Al del Excel. Nada más que Excel lo formateó. Voy aquí a expandir Australia. ¿Vieron que tardó un poquito? ¿Verdad?
Entonces podemos ir a ver aquí lo que se ejecutó en el profiler y tenemos otra estatuto de MDX que fue ejecutado por Excel. Puedo tomarlo esto otra vez y lo vamos a pegar acá. Y aquí está el detalle. ¿Lo logran ver? Y vean de que en este caso es Australia el que tiene el detalle. Los otros países no tienen el detalle. Podemos ver aquí un poco el MDX que se está ejecutando. Digamos, lo estoy diciendo que seleccione la medida Internet Tax Amount, que seleccione el Product Cost y el Order Count, que seleccione esa. Vean que esas medidas están como dentro de un conjunto. Y ahora viene la sintaxis MDX, Dimension Properties. En este caso, vean que me tome una jerarquía. En este caso quiero que haga un drill down level de customer.customer geography all customers, que incluya todos los categories calculados, y vea que aquí que me obtenga el detalle, pero ¿para qué país? Para Australia nada más, ¿verdad? Y para el resto, que solo me traiga, hagamos, vea, el otro nivel, solo state provinces hasta country nada más. ¿Vieron? Todos los países, pero solo drill down en la jerarquía para Australia. Y después que eso me lo ponga en filas y que lo obtenga de AdventureWorks. No sé qué tal, si ya voy a dejar de compartir. Sí, bueno, sí, vamos a seguir aquí. La idea, cada vez que un cliente, cualquier cliente que sea, se conecta a un cubo de Analysis Services, en realidad ese cliente lo que está haciendo es ejecutando MDX. ¿La ven? Entonces, estas consultas de MDX, en este caso son, digamos que sencillas, porque son default de Excel. Pero en otros casos voy a ejecutar consultas que son mucho más complicadas, porque vieron que aquí en este Excel son como selecciones de las normales. Pero podría ser que yo tenga que seleccionar datos que, o hacer combinaciones de selecciones que están fuera de lo normal que se puede hacer en Excel. Entonces, esa es la ventaja que nos da, digamos, el lenguaje de MDX. Entonces, ahora ustedes, voy a volver a la presentación. Se podrán imaginar, cuando estoy hablando de MDX, si quiero aprender MDX, es aprender todo un lenguaje distinto. Al igual que ustedes aprendieron Transact SQL, hay que aprender MDX cuando estamos hablando de bases de datos multidimensionales, porque es bastante útil. Esto fue el demo de MDX. Vamos a ver algunas de la terminología básica de MDX. Dentro de MDX se utiliza el cubo, que es todo el contenedor de la tabla de hechos. Se utiliza la celda, dimensiones, jerarquías, niveles, miembros, medidas y tuplas. Cuando estamos haciendo una consulta, las consultas se hacen en el concepto basado de consulto de un cubo, digamos, from un cubo. Le especifico qué dimensión, qué nivel, qué miembro, incluso qué celda quiero que me devuelva este estatuto SQL de ese estatuto MDX sobre ese cubo en particular sobre el cual le estoy haciendo las consultas. Cuando ya estoy hablando de MDX, esos atributos que estábamos hablando, bueno, esos conceptos que estábamos hablando, que eran conceptos lógicos, en la sintaxis de MDX se conocen como cubo, measure, dimension, member, calculated member, hierarchy, level y member property. Si vemos acá las consultas que se hicieron, vamos, si recordamos las consultas que se hicieron, se hacen en ese tipo. No sé si recuerdan la consulta de MDX o no. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
¿Sí? Entonces ven de que se hace con base en estos atributos, en estos esquemas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Prácticamente yo puedo utilizar MDX para construir consultas sobre los cubos o para hacer alguna fórmula. Y esas fórmulas generalmente se utilizan para generar los KPIs. En forma general, ¿para qué me sirve el modelo de MX? Me sirve para hacer consultas sobre las dimensiones y los cubos. Y lo importante es de que lo que me devuelve es un cubo. Vamos, yo estoy seleccionando y lo que me devuelve es el cubo completo o un subconjunto del cubo. Igual, cuando ustedes tienen una base de datos transaccional y hacen un select, un transact SQL, ¿qué pueden hacer? Un select asterisco, ¿verdad? O me obtienen cierta parte de una tabla muy grande. Incluso yo podría obtener aquí cierta parte de un cubo, digamos, con base en MDX. Entonces es una de las grandes ventajas. Las expresiones MDX, prácticamente tengo consultas de MDX, que sería un selecting from, pero a veces yo necesito generar expresiones MDX. Las expresiones MDX son las que me utilizan para generar miembros calculados de un cubo. Imagínense que ustedes tengan que calcular dentro de un cubo uno de sus miembros, digamos, de una dimensión no corresponda a una agregación normal, sino que corresponden a una fórmula propia del negocio. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Crear un miembro calculado. No sé si recuerdan, dentro de los primeros laboratorios que se hicieron sobre OLAP, había uno que tomaba el nombre y el apellido y generaba un full name. Correcto. Sí, de hecho, ayer lo hicimos también. Exactamente. Eso es una consulta, eso es un miembro. Sí, ese es un miembro calculado. Sí, sí, sí. Es un miembro calculado basado en una expresión MDX. Ustedes ya empezaron a utilizar MDX. ¿Qué es esto? Son los miembros calculados. Dentro de los miembros calculados, uno puede venir y incluirlos, o sea, fórmulas complejas pueden ser incluidas como miembros dentro del cubo. ¿Cuál es el límite de esas fórmulas? El límite es el conocimiento que se tenga sobre el uso de MDX y su aplicación. Y la ventaja es de que tienen agregaciones, por ejemplo, pueden trabajar a través del tiempo. Como yo le puedo decir con un operador MDX de tiempo, tómeme el promedio de este mes y compáramelo con el promedio de este mismo mes, pero del año pasado. Y ven que esa ya es información que usualmente piden en todas las herramientas de inteligencia de negocios, pero que por default el cubo no me lo va a dar. Entonces, ven, ahí es donde ya el uso del MDX es de que ya empieza a suplir esas necesidades de los clientes, digamos, de tener información un poquito más detallada. Dentro de eso también tengo los Member Properties. De los Member Properties es la información que yo puedo venir y decirle qué quiero que obtenga. Digamos, aquí tenemos algunos ejemplos de Transact SQL, de MDX, perdón. ¿Dónde tenemos aquí? Select, tengo las medidas, Unit Orders y las medidas Unit Shipped, quiero que aparezcan en columnas. Quiero que obtenga todos los miembros donde el Store Name no sea vacío, vean que tiene el estatuto non-empty, y que me traiga de las dimensiones, de las propiedades de la dimensión, en este caso de la dimensión Store Name, vea que me dice la cantidad de pies cuadrados en las filas. Desde la base de datos, en este caso desde el cubo de Warehouse. ¿Ven? Esos son los Member Properties. Después yo puedo hacer otro tipo de consultas muy parecidas a los que son las CTS en Transact SQL. With, Member, en este caso, Measures, Store, como. Vean que estoy haciendo aquí un as, como el Current Member, Properties, Store, Square Feet, seleccione la cantidad de pies cuadrados, las unidades vendidas, las unidades enviadas en columnas
Igual, donde se tengan los miembros de la store name y que no sea vacío. No sé si ya van viendo la idea que está detrás de MDX y la sintaxis que tiene, básica. Se, sí, se parece a tranza que se cuele, pero no es tranza que se cuele. De hecho, hay que entrar un poco más a la sintaxis, pero con el laboratorio, digamos, con el tutorial, se puede, digamos, ya empezar a jugar con esto. De hecho, aprender MDX es un curso completo. Sí, exactamente. Es igual a como se está aprendiendo Transact SQL, aprender MDX es todo un curso, digamos, que se podría llevar uno perfectamente 8 sesiones de 4 horas solo viendo MDX y sus capacidades. Aquí lo que estamos dando es una introducción a MDX, ¿verdad? Dentro de MDX es igual tenemos el concepto de las tuplas, que son diferentes celdas que son enviadas o son miembros de una misma dimensión y que son lo que se retorna. Digamos que son las diferentes tuplas. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una tupla donde yo le digo, vean que aquí la sintaxis es un conjunto. Digamos, yo puedo restringir la tupla para que obtenga solo los miembros de una dimensión. En este caso, de Minnesota, yo quiero que me traiga solo el 2003. Yo puedo venir y generar esa parte. Dentro de lo que sería el MDX, también yo puedo tener el set. El set, igual yo puedo establecer, digamos, todos los conjuntos. Como recuerden que cuando estamos trabajando con MDX y con datos, siempre nos va a devolver un conjunto de datos que usualmente están entre brackets. Tengo lo que serían los MDX constructs. Por ejemplo, aquí en los MDX constructs, yo puedo tener, por ejemplo, solo un ítem de una jerarquía. Por ejemplo, John Doe, solo el año 2001, o del año 2001, primer quarter, solo enero. O si no, pueden tener la intersección de dos o más miembros. Por ejemplo, aquí yo tengo product, dentro de drink, beverage, digo aquí customers, que serían de Estados Unidos. Entonces yo digo que me traiga todos los clientes de Estados Unidos de la dimensión de producto en la jerarquía donde está en la categoría de beverage, de bebidas. Y después otro ejemplo que sería de los productos de en la jerarquía, digamos en este caso, categoría non-consumable y del año 2001. ¿Vieron este tipo de select? Es muy parecido, la idea es muy parecida a lo que sería el select, ¿cierto o no? De Transact SQL. También puedo obtener un conjunto. Pues aquí estoy obteniendo John Doe y Jane Doe. Y aquí estoy obteniendo otro conjunto. Todos los no consumibles de Estados Unidos y de México. Aquí estoy obteniendo del año 2001 todos los hijos del año 2001. E incluso puedo hacer operadores. Por ejemplo, tengo operadores como top count. Top count de store.name de miembros, de todos los miembros, digamos en este caso de ventas. También de que yo puedo empezar a hacer formas. ¿Cuál es la idea que está detrás de esto? Digamos, como ven, cada celda que se utiliza en MDX, que está en un cubo, tiene una forma de poder ubicarla con MDX. Y dentro de esa celda podría obtener esa celda individual o podría obtener toda una tupla o un subconjunto del cubo directamente con MDX, tal y como vemos acá. Ven, vamos a verme acá. Por ejemplo, aquí ya tengo el cubo. Después yo quiero obtener el nombre de esta celda. Yo diría que es products.clothing. ¿Lo ven? Es products, clothing. Es esa la información. Measure units. Obtengo unidades. Y en el tiempo 2000. ¿Lo ven? Esa es la intersección
o la MDX que me expresa esta intersección de la celda. También podría hacerlo un poquito más complicado, donde yo tengo otra celda, la del año 2000 y el año 99. Vean de que la sintaxis es igual. Podría ser una consulta MDX un poquito más complicada. Por ejemplo, yo puedo decir products.clothing.measures.units, que era esta, para el año 2000, que es este, es igual que products.currentMember, measures.currentMember, time.currentMember. Vamos, aquí lo que estamos haciendo es una asignación para poder obtener cuál es el miembro. Digamos, si yo digo, si yo estoy ubicado en esta celda, es equivalente a haberle hecho esta sintaxis de MDX. También podríamos hacer miembros relativos dentro de MDX. Por ejemplo, yo tengo products.clothing.measures.sales del año 2000 y vean que yo puedo preguntar cuánto es el previous member, que sería la celda anterior. También puedo preguntar previous member y next member. Y si estamos hablando de jerarquía de tiempo, ¿de qué estamos hablando? Año anterior, año siguiente. También tengo aquí movimientos relativos. Por ejemplo, yo tengo aquí products.clothing.measures.sales.previousMember. En este caso, del año 2000 con un desplazamiento de 3. ¿Lo ven? Entonces me devuelvo 3 periodos en el tiempo. Vamos a ver aquí ejemplos ya un poquito más, ya que aquí ya entramos a ver, digamos, ejemplos, pero vamos a seguir viéndolos. Digamos de MDX en acción. Dentro de MDX en acción, vamos a ver si se despliega. Primero, existe una aplicación que está desde SQL Server 2000, que es una aplicación que me permite, es una aplicación que se llama MDX Sample Application, que es muy parecida al Management Studio. Vamos, esto era lo que existía antes, ahora se puede hacer directamente desde el Management Studio. Entonces yo puedo venir y empezar a hacer consultas MDX. ¿Verdad? Esta es la sintaxis básica. Este es un ejemplo de MDX. En este caso, digo, seleccione Store Sales, la medida de ventas de la tienda en columnas. ¿Para qué tiempo? Para el time, digamos, la dimensión tiempo, año 2002, third quarter, año 2002, fourth quarter. Entonces, siendo es el tercer quarter y el fourth quarter del año 2002, y para esa medida de tiempo que me obtenga la dimensión, para esa dimensión de tiempo que me obtenga la medida. ¿De dónde? Del cubo de Sales Cube, y que sea solo para las tiendas que están en Estados Unidos. No sé si ven aquí, digamos, este ejemplo todavía es bastante claro, ya estamos mezclando más conceptos. También tenemos aquí el operador, otro operador que es el with. El operador with, que ya lo habíamos visto anteriormente, lo que me permite es poder generar un tipo de alias. Vean que aquí yo tengo with members, measure.datesWork as, y sería measures end date menos measure start date. ¿Lo vieron? Ya tengo un miembro que es calculado con base en la diferencia de dos medidas. Entonces, una vez que lo tengo aquí definido, que es days work, ya lo puedo utilizar dentro de la selección. Digo, seleccione start date, end date, que eran las columnas que existían anteriormente, digamos, que eran las medidas que existían anteriormente, y agregué una medida más, que es days work. Digamos, aquí la fórmula que hay es bastante sencilla, pero se pueden imaginar que puede ser una fórmula todavía mucho más complicada, ¿cierto o no?
Vamos a seguir por acá. Existen diferentes operadores que se pueden existir. Por ejemplo, ya viendo un poquito más de la sintaxis, son el coma, es para poder establecer y enumerar tuplas. Vean que aquí estoy diciendo enero, tiempo, año 2001, enero, tiempo, año 2001, febrero, etcétera. Por si yo quisiera solo traer los datos de enero, febrero, marzo, por ejemplo. O le puedo especificar con 2 puntos un rango. Yo le puedo decir que me traiga toda la información de este conjunto desde enero del 2001, como se ve acá, hasta noviembre del 2001. Y se pueden utilizar comentarios, da igual que en el Transact SQL. Existe ya una serie de operadores más comunes que serían los cross joins, que es para poder combinar, digamos, para poder combinar miembros de una tupla con 2 diferentes sets. Por ejemplo, aquí estoy diciendo un cross join del tiempo, desde enero hasta diciembre, con el producto y todas las marcas. En este caso estoy obteniendo las ventas, ¿verdad? Por cada mes de cada uno de los miembros de las marcas de productos. No sé si ven aquí el resultado y cómo se está desplegando. Igual puedo establecer filtros. Los filtros son los where que nosotros estamos acostumbrados, donde yo puedo decir, sí, obténgame, por ejemplo, todos los miembros, donde esos miembros, las ventas, sean mayores o iguales a 500. Eso es lo que estoy especificando acá. También puedo tener funciones como lo que serían el orden para obtener los datos de forma ascendente o de forma descendente. Cuando establezco las operaciones de comparación, vean que tengo varios operadores booleanos para poder hacer esos datos. También tenemos aquí otro ejemplo que yo le podría decir específicamente desde qué cubo. Vamos, el select puede ser desde un cubo, entonces yo puedo hacer un select de un cubo que se puede utilizar en otro cubo. Vean aquí, esto puede ser un numeric expression, en este caso un lookup cube, con el nombre del cubo y obtener una expresión regular o hacer filtros, etc. Digamos, esos son un poquito más complejos las consultas. Pero vean de que prácticamente MDX, solo para recargar, se utiliza bastante en todo lo que sería el uso de miembros calculados. E igual tenemos aquí diferentes opciones. Por ejemplo, yo podría tener miembros calculados que son query scope. Eso significa que este miembro calculado solo existe durante este query. O puede ser que este miembro calculado exista solo durante esta sesión. O que el miembro calculado exista durante todo el cubo, que era el ejemplo que han hecho en los laboratorios, etc. También existe el nombre de namesets. El nombre de namesets es donde yo puedo establecer una expresión multidimensional que me retorna una cantidad específica o un conjunto específico de miembros de una dimensión. Para poder hacer eso se hace en el Cube Designer. Aquí tenemos un ejemplo de esta sintaxis donde yo podría generar este nameset, que es with nameset Chardonnay Chablis como, y aquí establezco el filtro, ven acá, que me seleccione solo los miembros que cumplen con este filtro. Y después este nameset lo puedo empezar a utilizar dentro de mis cálculos, que es bastante importante. También puedo establecer un nameset, o establecer un cubeset. Vamos a ver, a pasar aquí. Que se despliegue, que es donde yo puedo establecer el scope de
todo lo que sería los cubos. Vean que aquí hay un operador nuevo que es el parallel period. El parallel period se utiliza mucho cuando yo quiero comparar los datos de este año con los datos del año anterior o, por ejemplo, datos de este cuatrimestre con los datos del cuatrimestre anterior. Digamos que es bastante importante. Que aquí estoy haciendo estas comparaciones. Vamos a esperar que pase aquí. Como ven, esta ha sido una introducción a lo que sería el MDX dentro de Analysis Services. Si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna duda, me la pueden realizar en este momento.